Hello students, on today's opportunity we are going to review the simple present tense, its verbs and spelling rules. Vamos a repasar, hacer un breve repaso de lo que hemos visto en las últimas clases, ¿sí? Con respecto al presente simple. When do we use the simple present? ¿Cuándo usamos este presente simple? When we talk about routines and habits. Cuando hablamos de rutinas y de hábitos. For example, we go to school every day. I work from 8 o'clock to 11:30 every morning. I never drink wine at night. I always have a shower when I wake up. Estas 4 oraciones, ¿sí? Como lo indica ahí el subtítulo, se refieren a rutinas, hábitos, acciones que hago habitualmente, a diario, etc. Como ir a la escuela, trabajar, estudiar, mirar tele, levantarme a tal hora, ¿sí? Son hábitos y rutinas. También usamos este tiempo verbal when we talk about facts and universal truths. Cuando hablamos de hechos y de verdades universales, ¿sí? For example, the day comes after the night. Earth is the third planet in the solar system. Water boils at 100 degrees Celsius. Entonces, además de usarla a este tiempo verbal cuando hablamos de hábitos y rutinas, también lo usamos para hablar de hechos, ¿sí? Científicos. Verdades universales se refieren a hechos que no podemos cambiar, que son así, ¿sí? Como leyes del universo, que el día viene después de la noche, que el planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar, que el agua hierve a los 100 grados Celsius o que se congela a los 0 grados, ¿sí? Son hechos científicos. ¿Ok? Now let's focus on affirmative sentences. ¿Sí? Nos vamos a enfocar por un momento en las oraciones afirmativas. ¿Qué nos dice este cuadrito? Cuando tenemos de sujeto en la oración I, you, we, and they, the verb doesn't change. Los verbos no cambian, los vamos a usar en su forma base, ¿sí? Su forma, por decirlo de alguna manera, sin conjugar. ¿Okay? No le vamos a agregar ni una S, ni una ing, ni una ed, ni nada. Así como lo encontramos en el diccionario, lo usamos en oraciones afirmativas, en el presente simple, siempre y cuando el sujeto sea la primera persona del singular, I, que significa yo, la segunda persona del singular y plural, you, que puede ser tú o ustedes, we, nosotros, ¿sí? Primera persona del plural, y la tercera persona del plural, they, yes, ellos o ellas. Now, happens when the subject of the sentence is he, she or it. ¿Qué pasa cuando el sujeto en la oración es él, ella o eso? Acuérdense del uso del it, ¿sí? Repasen eso por favor. El verbo, si se fijan, cambió. ¿Cómo? Le agregamos una S al final. Simplemente eso. Entonces, esa es la regla general cuando hablamos de afirmaciones en el presente simple, cuando el sujeto de la oración es la tercera persona del singular, he, she o it. ¿Qué dice esta regla? You must add S to the verb. Debes agregar una S al verbo. Vamos a ver los ejemplos que están acá abajo. I work at the town hall. He works at town hall. We play football on Monday. She plays football on Monday. You like to study English? Susan likes to study English. Yes? Did we do here? We added an S to the verb. Le agregamos una S al verbo. ¿Por qué? Porque el sujeto es he, she o it. Bien. Esa es la regla general. Como toda regla,
¿sí? Especialmente en el inglés hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Son pequeñas variaciones a la finalización con S del verbo. If the verb ends in ch, s, sh, x, or o, we add es. Yes? Si el verbo termina en las consonantes ch, s, sh, x, ¿sí? O si termina en la vocal o, no agregamos solo una s, sino una e y una s. ¿Sí? Acá se nos suma la e antes de la s. Bien, ¿qué dice después? And this extra syllable is pronounced is. ¿Sí? La pronunciación de esa es is. ¿Ok? Acá tengo que hacer una aclaración, que no la escribí en la diapositiva, que esta regla de pronunciación is aplica solo cuando el verbo termina en ch, s, sh o x, no cuando termina en o. ¿Ok? Cuando termina en o, ese is, ¿sí? No se pronuncia así, sino se pronuncia como una s. Ahora van a ver en el ejemplo. Number 1. Teach, teaches. Number 2. Guess, guesses. Number 3. Wash, washes. Number 4. Fix, fixes. And number 5. Go, goes. Bien. No solo agregamos una S, sino una E y una S. Eso es lo que dice esta excepción. Vamos a ver un ejemplo abajo. I teach English. Alberto teaches administration. Vamos con otra excepción. When the verbs end in consonant plus Y, the Y is changed into I and ES is added. Bien. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? Si antes de esa Y hay una consonante, esa Y se va a transformar en una I latina y luego vamos a agregar ES. For example, number 1, try, tries. Number 2, study, studies. Number 3, cry, cries. Number 4, fly, flies. Bien. Vamos a ver. I study English. Héctor studies Korean. Bien. Y tenemos una tercera excepción. Esta es más cortita porque implica solamente a un verbo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo have. The verb have is irregular and it turns into has. Este verbo ahí dice que es irregular. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra irregular? Que nos sigue una regla. ¿Sí? Fíjense que al verbo have con la tercera persona singular no le agrego una S al final, ni una ES. El verbo cambia, su palabra cambia. ¿Sí? Cuando usamos este verbo y el sujeto, la persona que realiza esta acción, es ella, él o eso, ¿sí? Entre comillas eso, vamos a transformar este verbo en has, como pueden ver en el ejemplo abajo. I have lunch every day. She has lunch every day. El verbo have se transforma en has. Bueno, acá tienen un pequeño ejercicio donde tienen que clasificar todos los verbos que se encuentran abajo. ¿Sí? Les puse entre paréntesis su traducción. Los tienen que clasificar de acuerdo a la spelling rule, a cómo lo escribirían al agregarle la S. ¿Sí? En el círculo del centro se encuentra la regla principal, que es la de agregar solamente una S. Y esto se aplica a la mayoría de los verbos. Los 3 cuadrados que están alrededor son las excepciones a esa regla principal. ¿Ok? Una de esas excepciones es agregar
ES a los verbos que terminan en CH, S, SH, X u O. Bien. La otra excepción es si terminan en Y y antes de esa Y hay una consonante, esa Y se transforma en I latina y luego agregamos ES. Y después está el verbo irregular have, has, que ese ya lo completé porque es uno solito, ¿sí? Así que en este momento estaría bueno que le pongan pausa al video, resuelvan esta actividad y ahora les muestro cómo queda ya la actividad resuelta. ¿Ok? Are you ready? That's it. Bien, así les tendría que haber quedado. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Bien, estas son las oraciones negativas, the negative sentences. Todo lo que explicamos anteriormente, ¿sí?, de la regla de las S a los verbos, aplica únicamente en oraciones afirmativas. Cuando hacemos negaciones, nos tenemos que olvidar de las S en los verbos. En este momento, en las negaciones, necesitamos otras palabritas, que ahí las pueden ver en rojo. El don't, ¿sí?, do not o don't, si el sujeto en la oración es I, you, we, they. Yo, tú, ustedes, nosotros, ellos. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. I play football every morning. I don't play tennis. You speak Spanish and English. You don't speak German. We start classes at 7:40. We don't start classes at 8 o'clock. They live in Piedrabuena. They don't live in Río Gallegos. Fíjense que para hacer la negación, lo único que hice fue agregar ese don't. ¿En qué posición? Entre el sujeto y el verbo. I don't play tennis. Yo no juego al tenis. You don't speak German. Tú no hablas alemán. We don't start classes at 8 o'clock. Nosotros no empezamos las clases a las 8. They don't live in Río Gallegos. Ellos no viven en Río Gallegos. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre do not o don't? En significado no hay ninguna diferencia. Los dos significan lo mismo. El do not es una forma más completa y el don't es una forma contraída de ese do not. ¿Ok? Ahora, ¿qué es he, she o it? No vamos a usar do not o don't, sino que en este caso vamos a usar does not o doesn't. For example, Susan gets up early every day. She doesn't get up late. Ella no se levanta tarde. Henry works 8 hours a day. He doesn't work 5 hours. Él no trabaja 5 horas. This computer uses Windows software. It doesn't use Linux. No usa Linux. ¿Ok? La posición del don't y el doesn't es la misma. Siempre van a ir entre el sujeto y el verbo principal de la oración. ¿Sí? Este don't y doesn't son auxiliares. ¿Sí? Son palabritas que las uso para negar, ¿sí?, para hacer una negación. Bien. Remember, don't and doesn't are used between the subject and the verb. Esto es lo que acabo de explicar. Yes? Contracted forms are preferred in spoken and informal language. El don't y el doesn't, ¿sí?, vuelvo a repetir, son solamente formas contraídas del do not y el does not. En significado no hay variaciones, ¿sí? Se usan para negar. Ahora, estas formas contraídas, estas formas cortas, son preferidas en el lenguaje hablado y en el lenguaje informal. Pero ustedes, en este punto, ¿sí?, de su proceso de aprendizaje,
pueden usar cualquiera de las dos. Si se sienten más cómodos con la forma corta, usen la forma corta. Si prefieren la forma más larga, úsenla también. Lo que ustedes prefieran. Acá les dejo otra actividad. Guess. Tienen que decirme cómo se llama la persona número 1, la número 2 y la número 3. ¿Sí? Los nombres posibles son Tom, Connor y Jack. ¿Cómo se van a dar cuenta cómo se llama cada uno? Leyendo los datos que tienen abajo. Si quieren, pueden resolver esta actividad y después dejarme un comentario en el video para que yo les diga si acertaron o no. ¿Ok? Bueno, ahora a modo de cierre vamos a ver este cuadrito que resume todo lo que hemos visto hasta el momento. In the affirmative sentences, when the subject is I, you, we, they, the verb doesn't change. El verbo no va a cambiar. ¿Bien? En cambio, cuando el sujeto es he, she o it, al verbo le tengo que agregar una S. Recuerden, a la mayoría de los verbos le agregamos simplemente una S al final. Pero tengan en cuenta también las excepciones que hemos visto. ¿Bien? Ahora, en las negaciones. En las negaciones me tengo que olvidar de esas S. En este punto tengo que usar don't y doesn't. Recuerden, si el sujeto en la oración es I, you, we or they, vamos a usar don't. Yes, entre el sujeto y el verbo. Si el sujeto en la oración es he, she o it, vamos a usar doesn't. Bien, entre el sujeto y el verbo. ¿Qué me dice el cuadrito que está abajo? The questions, las preguntas. Eso se los dejo, ¿sí? A modo de pista para lo que vamos a ver la próxima clase. En la próxima clase nos vamos a enfocar más en las preguntas, en cómo formularlas y cómo responderlas, ¿sí? Espero que les haya servido este pequeño video explicativo. Nos vemos en la clase que viene. Bye bye.